Buenas noches, muchas gracias al Círculo de Abogados por esta oportunidad de compartir en este diplomado sobre el sistema de fiscalización laboral que, como sabemos, en el Perú está a cargo de SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Gracias a ustedes por estar presentes y recuerden que la idea es que puedan llevar absueltas todas sus dudas o consultas, así que a través del chat, pues voy a estar leyéndolos y cualquier duda o consulta podremos absolverlas a lo largo de la sesión. En este módulo, como parte de esta sesión 9, vamos a conversar acerca de los principios que aplican al procedimiento. Ya habíamos tenido una revisión de principios iniciales en una de las primeras sesiones. Eran principios que obedecían de manera general al sistema inspectivo, pero en esta ocasión vamos a revisar aquellos que inclusive inciden directamente sobre el procedimiento sancionador. A veces solemos pensar que los principios no tienen aplicabilidad real cuando se trata de procesos inspectivos, pero vamos a revisar cómo en el ámbito de la defensa, cuando tenemos que formular recursos, pues estos resultan fundamentales. Como primer principio, revisemos que la ley establece un principio de legalidad. Estos principios están regulados en la Ley 27444. Si bien sabemos que la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, establece pues una serie de normativas sobre el procedimiento en general y la inspección del trabajo. También es cierto que de manera supletoria hay una serie de principios y también, por ejemplo, eximentes o causales de exención que nos permiten la reducción de la multa, que también están regulados dentro de la ley 27444, que actualmente se encuentra consolidada en un TUO, un texto único ordenado, normativa a la cual podemos recurrir para revisar de manera supletoria esos ejemplos que les he mencionado y cualquier otras normas y situaciones, hechos del procedimiento que no estén en nuestra ley especial, Ley 28806 y su reglamento, y que puedan verificarse de manera supletoria en este TUO, como parte del desarrollo del procedimiento sancionado. Entonces, podemos recurrir supletoriamente al TUO de la Ley 27444. De acuerdo al temario que me ha propuesto el círculo, vamos a revisar hoy una serie de principios que corresponden al procedimiento sancionador y que pues vamos a ver tienen total aplicabilidad cuando se trata del desarrollo del procedimiento porque nos permiten una mejor defensa. En el caso del principio de legalidad, dice la normativa que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. Esto entonces nos hace considerar que de acuerdo al principio de legalidad existen instancias específicas dedicadas a la resolución del procedimiento. De acuerdo a lo que hasta aquí han revisado, seguramente ya tendremos claro que cuando se trata de la notificación de un requerimiento de información con un número de orden de inspección, es uno de los pasos iniciales que recibimos en nuestra casilla electrónica para justamente dar pie al inicio de un procedimiento de investigación. Entonces, este paso inicial, como vemos, está a cargo de los inspectores, los cuales trabajan de la mano con inspectores auxiliares y también supervisores de la inspección. Pero si concluye esta etapa de investigación y, por ejemplo, ya se determina la comisión de una infracción
y esta se desarrolla en un acta de infracción, todo esto ya pasa a ser parte de una etapa diferente del procedimiento y también de una instancia diferente. En este caso, estaríamos hablando del órgano de instrucción, de la autoridad de instrucción, que se encarga de comunicar esa acta de infracción al inspeccionado, en este caso la empresa, y conceder pues plazos para descargos que corresponden a las comunicaciones como son la carta de imputación de cargos o el informe final de instrucción. Pero luego de esa etapa de instrucción, que es una etapa inicial del proceso sancionador, también a propósito de este principio de legalidad, a ninguno de nosotros debería quedarnos duda que luego, como parte de esa gran etapa sancionadora, ya no de investigación, sino sancionadora, una vez que transcurre ese periodo inicial de instrucción, ya pasamos a la fase sancionadora en puridad, la cual obviamente tiene también diferentes instancias. Los primeros descargos al informe final de instrucción, que son recibidos por parte de la subintendencia, dan lugar a un pronunciamiento por parte de esa autoridad, que es la resolución de subintendencia. Y contra esa resolución de subintendencia, si no nos encontráramos de acuerdo, lo que corresponde es un recurso de impugnación, el cual puede traer a colación una resolución de intendencia emitida por la intendencia de la región a la cual corresponda, la intendencia de Lima, la intendencia de Cajamarca y así de la ciudad que corresponda. Y posteriormente, contra esa resolución de intendencia, si es que no estuviésemos de acuerdo con el pronunciamiento, y ojo, en atención nuevamente al principio de legalidad, solo en determinados supuestos, cuando se traten de infracciones muy graves, podríamos tener acceso a interponer un nuevo recurso, el de revisión, el cual pues pasa a ser resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral, máxima autoridad del sistema de inspección, el sistema de fiscalización laboral en el Perú. Entonces veamos cómo, de acuerdo a la ley, existen entidades, como dice aquí, que tienen propiamente la potestad de sanción y todas ellas han sido atribuidas de acuerdo a ley, ¿no? Y también se han previsto cuáles son las consecuencias administrativas. Revisábamos en una anterior sesión cómo es que los supuestos de ley también establecen propiamente qué acciones dan pase a la comisión de una infracción. Así, si por ejemplo yo establezco que una empresa no otorgó descansos vacacionales, esta, de acuerdo a la tipicidad de la norma, específicamente, podremos revisar en el reglamento el Decreto Supremo 019-2006 TR con exactitud qué tipo de infracción es esta, si es una grave, es una muy grave, en este caso es una muy grave y así lo establece la ley, ¿no? Cada conducta en que pudiera incurrir una empresa en calidad de incumplimiento tendrá pues una regulación específica y también una consecuencia que va a ser previsible porque ya está establecida también en la ley. Veamos cómo hay casos en los cuales, dependiendo de la razonabilidad del caso, podrá ser que la autoridad considere que corresponde una advertencia, además de una multa. O también, dependiendo del tipo de acción que se esté llevando adelante, pensemos que es una acción de orientación, esta no concluye con una sanción, sino más bien con un acta en donde simplemente se da cuenta de cuáles son las acciones de capacitación e información que llevó adelante el inspector respecto a la empresa. Igualmente, si recurrimos al principio de legalidad, en el caso de una carta circular,
o las famosas cartas inductivas, pues, o también conocidas como cartas disuasivas. Estas son cartas que tal vez les han llegado en los últimos tiempos respecto a pagos de CTS, al cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y todos estos son temas que, de acuerdo a la ley, la SUNAFIL establece como parte de un cronograma anual de revisión de temas de cumplimiento laboral. Y en esa línea envía cartas para conocer el nivel de cumplimiento de las empresas. Pero ojo, estas cartas, a diferencia de los requerimientos de información, no tienen una finalidad sancionadora, sino más bien la finalidad de conocer el cumplimiento. Obviamente que si la respuesta de la empresa hacia la SUNAFIL no satisface justamente esta prueba de cumplimiento que nos están requiriendo, lo más probable es que luego la SUNAFIL disponga que esa carta, la respuesta que enviaste, sea derivada al área de inspección para que ya te inicien pues un procedimiento de fiscalización de inspección, sí con fines sancionadores, tal cual lo he explicado al inicio de esta sesión, ¿no? Un procedimiento en el cual ya te darán un requerimiento de información para que cumplas con presentar cierta información, luego del cual, pues, dependiendo de si cumples o no, en este último caso, se iniciará ya una etapa sancionadora. Y así, el principio de legalidad, veamos cómo, de acuerdo a lo que establece la ley, ha atribuido específicamente en el propio texto de la norma quién nos puede sancionar, cómo nos puede sancionar, de qué manera, y pues podemos entonces también recurrir a estos supuestos para acceder a ciertas acciones que puedan beneficiarnos como administrados. Por ejemplo, muchas veces no se conoce que en el caso que una empresa que sea micro o pequeña empresa y así esté registrada ante SUNAFIL, tiene la opción de acceder a un descuento de la multa en los casos en que las multas globales que se hayan impuesto sean mayores al 1% del ingreso de esa empresa en el año en que se emitió la orden de inspección. Esto conforme a la declaración jurada del impuesto a la renta de esa empresa del año en que se emitió la orden de inspección, ¿no? Y entonces veamos cómo este supuesto está regulado también en la ley 28806 como un supuesto de monto máximo de multa a pagar. Y así como este, podemos encontrar también supuestos para la reducción de las multas o inclusive para eximirnos del párpado. En alguna oportunidad les contaba ya que una empresa, por ejemplo, cliente, como parte de, pues, un procedimiento de orientación, había recibido la validación de la forma de constitución del comité que había llevado adelante todo su proceso de elección, había sido validado por inspectores de trabajo en una orientación. Sin embargo, posteriormente fueron fiscalizados y se indicó que había errores en uno de los plazos máximos entre la convocatoria y la fecha de las elecciones, plazo que no se había cumplido, de acuerdo al que la ley se establecía. Y en base a eso, entonces, se pretendía sancionar a la empresa, pero lo cierto es que se contaba en esta situación, de acuerdo a la ley 27444, a este tubo, con la eximente legal que permitía, pues, que sí, de manera razonable, la empresa había llevado esta orientación de la mano de la inspección del trabajo y previsiblemente en cumplimiento de la ley y lo dispuesto por las autoridades, había incurrido en este error, no era un error imputable, pues, y menos sancionable. En base a estos argumentos fue que
y también atendiendo pues al principio de legalidad, porque este beneficio de eximente estaba en la ley 27444, fue que en ese caso se argumentó y finalmente la propia autoridad dispuso que no cabía la aplicación de una multa, ¿no? Porque esa infracción no era imputable. Entonces, veamos cómo recurrir siempre a la ley y a lo que ella prevé para nuestra defensa es importante. Claro está que es un tema en el cual tenemos que tener claridad de aquellas infracciones que se nos imputan y también claridad de aquello que señala la norma. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el principio de legalidad, pues los escuchamos. Los leemos, perdón. Creo que por ahora no hay preguntas, igual voy a estar leyendo el chat, así que si alguien quiere compartir algún caso o alguna consulta, pues estaremos atentos a absolver sus dudas. Además de ese principio, también tenemos el principio del debido procedimiento. Este, de acuerdo al inciso 2 del artículo 248 del TUO de la ley 27444, establece que no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías, dice la ley, del procedimiento debido, ¿no? Del debido procedimiento. Además, se señala que los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Y en esta línea, entonces, es que claramente durante el procedimiento, quien propone las sanciones es el inspector a través del acta de infracción. Pero lo cierto es que la autoridad resolutiva es finalmente, luego del pase por la autoridad instructiva, finalmente es la intendencia quien dispone, pues, la aplicación de la multa. Y además, como sabemos, pues también tenemos una fase en la cual se investiga que es totalmente diferente a cargo de inspectores respecto a la fase posterior de instrucción en la cual pues se emplaza a la empresa para conocer si es que está en una situación de incumplimiento y finalmente la autoridad sancionadora. Este procedimiento en ningún caso se elude, sino más bien que en todas las situaciones en las cuales se inicia una investigación con fines sancionadores, se cumple la participación de todas estas instancias, salvo que obviamente desde el inicio del procedimiento, ¿no? En la etapa de investigación, los inspectores concluyan no con una acta de infracción, sino más bien con un informe de conclusión de las actuaciones inspectivas, en el cual dispongan el archivo, lo cual, como es lógico, al no detectar ninguna infracción ni ninguna multa, cierran el expediente sin la revisión de la autoridad instructiva y tampoco de la autoridad sancionadora.
Gracias, José Luis. José Luis aquí nos consulta. ¿Cómo se aplica el principio de legalidad cuando el inspector actúa de oficio en fiscalización laboral sin denuncia previa? Pues te cuento, José Luis, que la propia ley 28806, puedes eventualmente buscar esta sesión en la cual yo participé, si no me equivoco, fue la 3 o 4, en un momento te lo confirmo, pero explicábamos en esa sesión que también la propia ley ha establecido que los inspectores tienen una actuación válida de oficio, es decir, que mediante una programación pueden los propios inspectores disponer la revisión de ciertos temas. Y es así que, por ejemplo, en el caso de la SUNAFIL en la actualidad, lo que hacen es generar programaciones anuales para que ciertos temas que son de relevancia o que son periódicos y necesitan ser revisados cada cierto tiempo, pues todos esos temas sean partes de un cronograma anual, parte de un programa de fiscalizaciones justamente de oficio, en algunos casos con fines únicamente eh, de revisión, de disuasión, ¿no? De inducción al cumplimiento y en otros sí con fines sancionadores. No es necesario entonces la existencia de una denuncia previa. Y eso es totalmente válido bajo la aplicación del principio de legalidad que los ha investido de esta facultad. Gracias, Julio, por tu consulta. Dices aquí que uno no puede apelar una infracción. Sí, por supuesto. Eh, por eso es que comentaba que de acuerdo al procedimiento existen diversas etapas y cada autoridad está investida de las prerrogativas que les correspondan, pero en todas ellas se respetan obviamente las garantías del debido procedimiento. Por eso es que existen ciertos plazos para que puedas defenderte. Es así que, por ejemplo, durante la etapa inicial de investigación, te envían un requerimiento de información a tu casilla electrónica pidiéndote información para conocer cuál es el nivel de probanza, las evidencias con las que se cuenta sobre tu caso. Y es la primera oportunidad que evidentemente tienes para defenderte, ¿no? Y demostrar a la autoridad, en este caso a los inspectores, que sí has cumplido con aquella obligación que te están imputando como posiblemente incumplida, ¿no? Que la que están cuestionando. Porque, ojo, también hay una presunción de inocencia, sin duda. Y esa es la primera etapa, ¿no? Las respuestas a los requerimientos de información que hacemos mediante envíos de documentación vía casilla electrónica o que hacemos de manera presencial en las instalaciones de la SUNAFIL o que hacemos a través de una reunión virtual, pues en todos esos casos hay una potestad, perdón, el ejercicio del derecho de defensa por parte de la empresa investigada, pero puede cubrirse esa etapa, cumplirse y finalmente determinarse que hay una infracción o varias cometidas. Y cuando esto sea así, el inspector culmina esa etapa de investigación con la emisión de un acta de infracción. Esta acta es un documento que consolida todos los incumplimientos que a ojos de la inspección del trabajo has incurrido. Obviamente ahí están sustentados todas las justificaciones, hechos, pruebas que ha considerado la autoridad para llegar a esa conclusión. Y luego de ese momento, pues esa acta de infracción es trasladada a la autoridad de instrucción, porque ya se culminó la etapa de investigación, te dieron una oportunidad para defenderte, que fue presentar las pruebas para acreditar que no habías incurrido en ese incumplimiento, pero no lograste desacreditar esa premisa. Y entonces
se inicia ya luego de esa etapa una etapa sancionadora, inicialmente con la fase de instrucción, en la cual la autoridad de instrucción te comunica de esa acta de infracción y te da oportunidad para que presentes tus descargos. Con tus descargos o sin ellos, veamos cómo esta es una nueva oportunidad para que te defiendas, pues ya emite esa autoridad de instrucción un informe final de instrucción, informe el cual, pues luego, nuevamente te da la oportunidad para que presentes nuevamente tus descargos y frente a esos descargos va a resolver ya una autoridad como parte de la fase sancionadora. Esta autoridad es la subintendencia y contra ese pronunciamiento de la subintendencia, pues podrás también ejercer tu derecho de defensa interponiendo un recurso de apelación. Ya vemos aquí cómo nuevamente hay una oportunidad de defensa, ¿no? Mediante la interposición de ese recurso de apelación. Y en base a este obtendrás un pronunciamiento de la intendencia, autoridad ante la cual inclusive nuevamente podrás impugnar a través de un recurso de revisión, solo en los casos en que las infracciones que te hubiesen impuesto hayan sido muy graves, para nuevamente, a partir de esa defensa que ejerzas con ese recurso de revisión, obtengas pues un pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, como vemos, hay innumerables oportunidades de defensa, no solo la apelación tal cual, sino realmente una serie de oportunidades de las cuales todas las he mencionado y forman parte de la etapa de investigación, de la etapa de sancionadora en sus fases tanto de instrucción como sancionadora propiamente, ¿no? Lo importante es considerar que cada una de esas etapas de defensa, sea un descargo, un recurso impugnatorio o la mera presentación de documentación, hay que considerar que tienen plazos para la interposición. Y en cada uno también, de acuerdo a lo que establezca la ley, inclusive puedes recibir beneficios diferenciados dependiendo del momento en el que te encuentres, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, si todavía no te han notificado de la carta de imputación de cargos y has cumplido con subsanar la infracción, podrías solicitar que pues te eximan de la multa por completo. Pero ya vemos cómo para eso hay que revisar la norma y tener en cuenta también qué establece el principio de legalidad. Pero respecto al procedimiento, es esto que te cuento. Y respecto a los plazos, aquí Julio nos comenta, sí, efectivamente, cada pronunciamiento, cada resolución que te comunica la inspección del trabajo, un requerimiento de información, una medida de requerimiento, una carta de imputación de cargos, un informe final de instrucción, una resolución de subintendencia, una resolución de intendencia, todos ellos señalan que tienes la potestad de ejercer una nueva defensa, en qué consiste esa defensa y cuál es el plazo que te otorga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los recursos de apelación contra una resolución de superintendencia, el plazo para interponerlo es de 15 días hábiles, ¿no? Y ya vemos que así para cada uno de los supuestos del procedimiento se cuentan con plazos diferenciados. Y como te comentaba, propiamente si hablamos de impugnación, pues la impugnación es respecto a la resolución de subintendencia, la cual puedes apelar, puedes reconsiderar y en esos casos
pues tienes la potestad de hacerlo en el plazo de 15 días hábiles desde que eres notificado de la resolución. El recurso de revisión es un recurso impugnatorio también y este se interpone contra la resolución de intendencia, ¿no? Pero como les comentaba, no es en todos los casos, únicamente cuando la resolución de subintendencia verse sobre infracciones muy graves. Hasta aquí hemos visto entonces cómo es importante dentro de nuestro ejercicio como abogados, si es que ustedes son colegas o si son parte de algún equipo de recursos humanos o de relaciones laborales, pues vemos la importancia de también aproximarnos a especialistas en la ley o desde nuestro lado de la asesoría legal, también hacer una búsqueda exhaustiva para poder ejercer en línea con los principios aquello que nos corresponda, ¿no? Si, por ejemplo, en algún caso dentro del procedimiento ha habido alguna etapa que no se ha cumplido, un plazo que no se ha concedido, pues atendiendo al debido procedimiento podemos argumentar ello. Igualmente en la línea del principio de legalidad, pues también podremos señalar que hay una actuación que no se encuentra completada por parte de la autoridad o algún beneficio, alguna exención, algún eximente, alguna posibilidad de reducción de la multa, que pues en caso no se hubiese cumplido y está establecida en la ley, argumentando la legalidad con la que deben ejercer sus pronunciamientos y actuaciones las autoridades administrativas, pues podemos entonces argumentar a nuestro favor como inspeccionados. Además del principio de legalidad y de debido procedimiento, también tenemos el principio de razonabilidad. Este es un principio que muchas veces podemos considerar subjetivo, porque podemos verlo desde la línea en que una autoridad va a tener que valorar la proporcionalidad del incumplimiento. Pero recordemos que también esta proporcionalidad puede verse determinada, por ejemplo, en el caso de una infracción, la cual sea evidente, pero de acuerdo a la gravedad, al daño o a la capacidad económica de la empresa, la propia autoridad podría considerar que más allá de la infracción se interponga, por ejemplo, una advertencia. Y entonces, en línea con ello, es que la autoridad ha establecido en el inciso 3 del artículo 248, que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. Dice la ley también que deben observarse los siguientes criterios, ¿no? Como les comentaba, la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido, el perjuicio económico que se ha causado, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la reincidencia, las circunstancias de la comisión de la infracción y la existencia o no de intencionalidad de la conducta. Veamos cómo muchos de estos criterios pueden resultar subjetivos y cuestionables eventualmente, porque tal vez bajo esa subjetividad dudamos de cómo los vaya a calificar la inspección del trabajo. Pero lo cierto es que, dadas las circunstancias,
hay casos en los cuales la situación objetivamente es merituable. Por ejemplo, les comento un caso en el cual durante la inspección del trabajo, el sujeto inspeccionado, la empresa, no había cumplido con presentar el convenio de práctica suscrito. Sin embargo, la empresa lo tenía suscrito, lo tenía registrado y durante el proceso de inspección lo que se había cuestionado era que se trataba o no de una practicante, de un personal bajo modalidades formativas y en caso no lo fuera, la inspección concluyó que se trataba de una trabajadora. La empresa, durante el procedimiento de inspección, lo que adujo fue que sí contó con la prueba, solo que por una omisión involuntaria, finalmente un incumplimiento dentro del procedimiento sancionador, no lo presentó oportunamente ante el requerimiento ni ante la etapa en la cual le habían dado pues la posibilidad de subsanar, ¿no? Cuando le habían notificado de la medida de requerimiento. Entonces, eh, bajo el principio de razonabilidad, lo que se señaló fue que la empresa sí había cumplido con suscribir el convenio, contaba con este y bajo el principio de razonabilidad, en la medida que el daño no había sido grave, no había un perjuicio económico, las circunstancias del incumplimiento obedecían a un problema interno de la empresa, de archivo, además también de salida y cambios de funcionarios, reestructuración de la empresa, lo cual la empresa podía acreditar porque era cierto. ¿No? En ese momento tuvo problemas de reestructuración, mudanza, inclusive, pues bajo todos esos criterios argumentados, la autoridad también consideró que razonablemente esa multa no les resultaba aplicable, ¿no? La multa por no haber registrado supuestamente a esta, entre comillas, trabajadora en planilla, la cual realmente era sí una practicante al momento de la inspección, para la cual sí se tenía convenio, pero como les cuento, lamentablemente no se había presentado. Entonces veamos cómo la razonabilidad está detrás de este caso eh, y pues resulta también aplicable, ¿no? Obviamente que en los descargos que se presentaron se argumentó esto y también me refiero a los descargos contra el informe final de instrucción, ¿no? Para próximo pronunciamiento del órgano de subintendencia, ¿no? El cual obviamente atendiendo a este criterio, pues dispuso lo mismo, que no correspondía la aplicación de una multa. Gracias, José Luis. Estoy leyendo tu pregunta. Nos dice, si el inspector no notifica el inicio de actuaciones inspectivas, se vulnera el debido procedimiento aunque la empresa esté presente. Quisiera entender con claridad a qué estamos llamando que no nos notifica del inicio de actuaciones inspectivas. Yo entiendo, tal vez, voy a poner un ejemplo, a ver, de cómo pienso que se materializa lo que estás comentando. Pienso en una empresa que, por ejemplo, no revisa su casilla y le llega un requerimiento de información. Y entonces ahí podríamos decir, bueno, la empresa no había revisado su casilla, con lo cual no conocía de el requerimiento de información, por tanto no les es imputable la infracción. Recordemos que la revisión de la casilla electrónica es obligatoria, con lo cual el desconocimiento de la casilla no podrá ser causal para aducir desconocimiento del requerimiento y eventualmente del propio procedimiento que pudiese ya, sin respuesta de la empresa, inclusive encontrarse en etapa sancionadora y no por el,
la no revisión de casilla por parte de la empresa, se va a entender que ha habido alguna nulidad en la notificación, ¿no? Por el contrario, la obligación es para toda empresa. Pero si tú tienes algún supuesto en particular, José Luis, pues coméntanos, ¿no? Igual recordar también que si la notificación es de manera presencial, ya sabemos que de acuerdo a la ley 27444, que se aplica de manera supletoria, las visitas por parte de la autoridad no son de una única oportunidad, ¿no? La inspección del trabajo lo que hace es notificarte más de una vez e inclusive dejar en un caso una nota de aviso, ¿no? Con lo cual, tanto vía casilla como vía presencial, si visitan las instalaciones de tu empresa, siempre va a haber un margen de oportunidad re- para poder enterarte, ¿no? No es que a la primera visita o a la primera notificación en tu casilla, si no hay respuesta de tu parte, la autoridad simplemente considera que el tema está cerrado. Siempre hay una segunda, inclusive hasta tercera notificación, he visto en algunos casos particulares, y esto permite entonces que finalmente sí tengas oportunidad de responder. Lo que no te va a dar oportunidad es de eximirte de la falta de colaboración con la autoridad en caso que una primera comunicación, un primer requerimiento no haya sido respondido, ¿no? Tal vez respondes el segundo, el tercero. Si no respondiste el primero, ya tienes una falta al deber de colaboración que puede ser muy grave, grave, dependiendo del asunto que esté involucrado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y frente a estos casos, privilegiándose el principio de legalidad, muchas veces he visto que, pues, no hay razonabilidad que valga para eximirte de esas faltas al deber de colaboración. Entonces, allí también recordar que la razonabilidad tiene criterios para su aplicabilidad. Podemos argumentarlos, pero también la autoridad tiene justamente este margen de discrecionabilidad para determinar sus pronunciamientos finales, ¿no? Y entonces allí eh, he visto casos en los cuales, por ejemplo, una empresa, les cuento, recibió una inspección respecto a un lactario, ¿no? Entonces, de la inspección, la empresa eh, en algún momento, por un tema de cambio de funcionarios, no tenía acceso a la casilla, ¿no? Y el correo de alertas también había sido dirigido hacia otra persona, la cual ya no laboraba en la empresa. Entonces, digamos que el medio de comunicación eh, estaba pues restringido, ¿no? Pero ya vemos que por causa imputable a la propia empresa, ¿no? Porque lo primero es tener la contraseña y la clave de la casilla y revisarla diariamente y de manera alterna tener también un correo de alertas actualizado en la plataforma de la casilla para que por ahí también nos ayude a conocer si es que recibimos una notificación. Pero ya vemos que eso es simplemente una ayuda adicional, ¿no? Lo principal es la revisión de la casilla para la cual tenemos que tener claramente identificados cuál es la clave y la contraseña. Pero en este caso, lamentablemente, la empresa, pues, en base a estas situaciones de cambio de personal y también que en esa época el área de revisiones de casillas, UNAFIL, todos esos temas estaban a cargo del área de contabilidad de la empresa, de este cliente, ¿no? Y bueno, no revisan entonces la casilla, les llega esta notificación, pero les cuento que, y ya seguramente ustedes lo saben, para tener la obligación de tener un lactario, uno debe tener más de 20 mujeres en edad fértil. En este caso, la empresa no cumplía ese requisito legal, con lo cual no estaba obligada a tener, pues, no tenía la obligación de tener lactario. Y a partir de la inspección, lo que la empresa finalmente recibe
es una carta de imputación de cargos señalando el acta de infracción que efectivamente la empresa había sido notificada de un requerimiento que nunca respondió, inclusive había sido notificada 2 veces. Lo cierto es que se argumentó también bajo un criterio de razonabilidad que el actario, pues, de acuerdo a la inspección, la propia autoridad, luego del procedimiento, perdón, durante el procedimiento de investigación, a partir del segundo requerimiento de información, la empresa había respondido y había pues señalado que con pruebas de la planilla no tenía justamente este requisito de número de mujeres en edad fértil, con lo cual no estaba obligada a tener lactario. Pero ya vemos que el primer incumplimiento fue un incumplimiento que la autoridad igualmente valoró. Y por eso es que durante el procedimiento también la defensa recayó en determinar que por razonabilidad no había ninguna eh, pues previsión para que se impute esta falta formal, ¿no? De no haber respondido al requerimiento de información, porque ya la empresa había logrado acreditar que no estaba obligada a tener un lactario. Para la autoridad inicialmente, en este caso la autoridad instructiva, fue un argumento inválido, ¿no? El principio de razonabilidad y luego en los descargos, pues también la autoridad consideró lo mismo. La subintendencia consideró que razonablemente más bien le correspondía a la empresa pagar esa multa por incurrir en incumplimiento al deber de colaboración. Pero ya la intendencia, valorando este principio de razonabilidad, en la medida que la empresa respondió en el primer momento que pudo, pues ya se valoró que finalmente bajo razonabilidad no correspondía la imputación de esta infracción al deber de colaboración en la medida que durante el procedimiento se había dado respuesta al requerimiento, no el primero, pero sí el segundo, que versaba sobre los mismos temas, y finalmente la actividad de la inspección no se había visto retrasada, dando por conclusión inclusive que no estaban obligados a tener un lactario como empresa, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta que bajo la propia información que maneja la SUNAFIL de manera coordinada con la SUNAT, ya la autoridad podría haber tenido acceso a esa información sin perjuicio de la falta de respuesta de la propia empresa. Entonces veamos cómo en ese caso la disposición de la autoridad de dejar sin efecto esta infracción por falta al deber de colaboración no fue inmediata, ¿no? Sino que el dejar sin efecto esta infracción fue realmente fruto de un ejercicio de una defensa en las diferentes instancias que les he comentado. Gracias, Diana. Diana nos comenta, sí o sí tiene que ser 20 en edad fértil. Tengo una persona embarazada en mi empresa y solo 3 mujeres y el resto son varones. Sí, ahora, hay algo que les quiero comentar con mucha razonabilidad también, ¿no? Con mucho criterio. Yo sé que en muchos casos las leyes establecen requisitos de número de trabajadores mínimos a partir de los cuales se nos exige el cumplimiento de cierta obligación. Por ejemplo, si tenemos más de 100 trabajadores,
pues recién a partir de allí tengo la obligación de tener un reglamento interno de trabajo. En el caso de los lactarios, también hemos visto cómo el requisito de este número de mujeres de 20 en edad fértil es el requisito para tener un lactario que vaya a ser fiscalizable, ¿no? Que vaya a ser revisado por parte de alguna autoridad. Pero lo que quisiera comentarles y que quede claro, y siempre se lo digo a todos los clientes, pero también a las personas que llevan cursos conmigo, como en este caso, es que existen muchas situaciones en las cuales no vamos a estar obligados legalmente, pero si somos una empresa previsora, pues tenemos que buscar cumplir con estas obligaciones o atenernos a estas obligaciones para evitar posibles contingencias. ¿Y a qué me refiero? Mira, por ejemplo, Diana, gracias por tu pregunta. Te cuento el caso de un cliente, el que inicialmente, cuando constituyó su empresa y organizó la empresa, pues se preocupó de formalizar los contratos. Y para empresas que inician inclusive, mi recomendación siempre es que regulen un reglamento interno de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí están las reglas del juego claves para toda la organización. En el contrato están las reglas del juego entre el trabajador y la empresa, pero en un reglamento interno de trabajo están las reglas del juego de la organización en general. Esta empresa, pues, decidió no hacerlo. A los pocos meses, 8 meses, 9 meses más o menos, la empresa ya pasó a tener unos 60 trabajadores porque el flujo de la actividad y el rubro en el que estaban operando les demandó todo ese personal, ¿no? Fue favorable la actividad que ellos realizaron y pues tuvieron un excelente crecimiento. Y veamos cómo la empresa, llegado ese momento, se vio sorprendida ella misma con que a una serie de trabajadores les había estado otorgando ciertos beneficios que finalmente no habían llegado a convertirse en costumbre porque no habían transcurrido más de 2 años seguidos dándoles ese beneficio o esas prerrogativas, pero ya los trabajadores se estaban acostumbrando a ciertas acciones de la empresa económicas y algunas otras también respecto a permisos, licencias, beneficios. Y allí fue necesario que la empresa pues regule sin duda esos asuntos en una normativa, ¿no? Interna. Y qué mejor documento que un reglamento interno, ¿no? Y ahí miren esta empresa cómo tomó conciencia, pero le tomó mucho más tiempo el regular este asunto y finalmente, cuando ya se decidió hacerlo, lo estuvo postergando, lamentablemente, ya transcurrieron más de 2 años y tenía sobre los hombros, pues, beneficios que realmente no quería seguir pagando, no quería continuar otorgando de manera permanente. Por ejemplo, beneficios respecto a pagos de movilidades, beneficios respecto a permisos por situaciones que la empresa pues no quería contemplar de manera permanente y que tampoco estaban exigidos por ley. Era únicamente que la empresa durante el transcurso de desde su origen a la fecha, pues como había buscado dar un trato cercano, era una empresa nueva, había tenido ciertas licencias, ciertas concesiones en beneficios económicos y en beneficios de permisos, licencias con el personal, pero esto la había puesto pues en muchos casos con la soga al cuello, porque no es lo mismo otorgar un permiso, por ejemplo, remunerado, porque hoy te sientes mal, sin necesidad de acreditarlo, sin siquiera acreditarlo con que tienes una cita médica,
otorgar ese permiso tal vez entre 10 personas, sabiendo que algunas van a recuperar ese tiempo de trabajo indirectamente, ¿no? Sin tener una obligación de compensarlo formalmente. Es diferente hacer ese tipo de concesión cuando manejas una empresa familiar de 10 personas a hacerlo en una empresa de alrededor de 150 trabajadores, que ya eran cuando la empresa tenía 2 años y un poquito más de meses, ¿no? Entonces, eso ya le constituía a la empresa una mochila muy pesada, ¿no? Y que obviamente había partido justamente de ese desorden inicial y de esa búsqueda de otorgar un clima laboral, pues, concesivo, favorable. Entonces, veamos cómo, si bien existen obligaciones que legalmente no nos sean exigibles, siempre no olvidemos también que hay que manejarnos bajo criterios de razonabilidad. En este caso, si hay una persona embarazada, pues obviamente, si bien no voy a tener la obligación de tener un lactario, legalmente no me será exigible, pero tú actualmente cuentas con una persona que esté embarazada, mínimamente buscaré algunas previsiones para poder darle esta facilidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que orgánicamente una mujer que está embarazada y luego da a luz va a tener la necesidad de extraerse la leche y también de conservarla. Puede que ella lleve tal vez un cooler con hielos o simplemente opte por extraerse la leche durante el turno de trabajo en algún momento y pues disponer de la leche, simplemente descartarla, pero eso ya será a consideración de la trabajadora, pero por ejemplo lo que no debería faltar es mínimamente esa consideración para otorgarle los tiempos de descanso necesarios, los tiempos de pare durante la jornada para que pueda extraerse la leche, ¿no? Cuando resulte necesario. Entonces, ojo ahí, ¿no? Si ya sabemos que tenemos a una persona embarazada, es muy probable que próximamente puedan necesitar esas atenciones. Ya creo que desde ahora, Diana, gracias por tu pregunta. Qué bueno que estén ustedes interesados en esa situación y entonces creo que deberían ir organizándose. Lo ideal, obviamente, sería que tengan un lactario, aunque sea de un solo cubículo, ¿no? De un solo espacio, tal vez no con todas las prerrogativas que establece la ley, pero uno sería lo ideal. Pero si la empresa no puede invertir a ese punto, pues, ¿qué otra facilidad pudiesen darle para que esta trabajadora pueda, durante ese tiempo inicial, luego de haber dado a luz y ya ser una madre lactante, pues que pueda cumplir con esta necesidad, ¿no? Gracias, José Luis. José Luis nos dice razonabilidad versus legalidad. Si la norma fija la multa, ¿el inspector puede reducirla por equidad o está vinculado al rango legal? Ojo, el inspector no va a reducir ninguna multa. Los supuestos de reducción en la ley están expresamente establecidos. Es más, cuando la ley fija que puedes eximirte o aplicar también a un supuesto de exención, ¿no? Hay eximentes y supuestos de excepción y también supuestos de reducción. En cualquiera de esos casos, la ley establece cuáles son los criterios para arribar a ese beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo subsano antes de que me notifique la carta de imputación de cargos, eh, pero ya pasó el plazo que me dieron en la medida de requerimiento, ¿no? Porque lo lógico es, si yo tengo una medida de requerimiento notificada, en la cual el inspector ya me está diciendo, he visto que has incurrido en este incumplimiento y te doy un plazo de 5 días, 3 días para que subsanes.
pero ese plazo se me pasa, no logro cumplir con subsanar en ese plazo, pero lo hago antes de que la autoridad de instrucción me comunique del acta de infracción a través de la carta de imputación de cargos. Si lo hago antes de eso, pues legalmente existe una posibilidad de eximente que permite que la propia autoridad de instrucción, si yo le comento que finalmente he hecho esta subsanación, pues la propia autoridad tiene el criterio bajo el principio de legalidad, porque está en la ley, que bajo un criterio razonable, esa autoridad de instrucción evalúe la situación, evalúe este supuesto de legalidad y en base a eso determine que me exime de la multa. Legalidad, porque es un supuesto que está establecido en la ley 28806 y su reglamento, y también está establecido en el TUO de la ley 27444. Y razonabilidad, porque la ley no es conclusiva de que inmediatamente te van a eximir, sino que queda a valoración de la autoridad de instrucción. Entonces veamos cómo ambos temas pueden estar conjugados, pero siempre parten de una premisa legal. No es que la autoridad subjetivamente va a disponer que en este caso aplica la razonabilidad. Ojo con eso. Gracias a usted, a ti, Diana, ¿no? Gracias por sus preguntas. Y de hecho, bueno, igual como el caso de Diana, veamos cómo hay casos formales, pero hay casos también que lindan con la humanidad de la organización, con el clima que queremos ofrecer, ¿no? En este caso es un tema orgánico, eh, es un tema humano, el pues prestar obviamente un espacio adecuado, atenciones mínimas, como para que esta mujer, que obviamente está dando de lactar, pues también si retorna a sus labores, pueda poder extraerse la leche y no sufrir ningún tipo de complicación médica que pueda perjudicarla a ella y también a su menor de edad, ¿no? Por ejemplo, tener lamentablemente una mastitis, fruto de la imposibilidad de retirarse, por ejemplo, la leche, ¿no? De extraérsela, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Es importante que a veces, por más que no estemos obligados legalmente, pues busquemos las maneras porque como organización, desde muchos puntos de vista, no solo el formal, sino también el cultural, el humano, puede también estas situaciones afectarnos, ¿no? Am, creo que, ok, por ahora esas han sido las preguntas y luego tenemos el principio de tipicidad. Este principio, pues, obviamente establece que podemos sancionar por aquellas conductas que están establecidas en la norma de manera clara, de manera exacta. No vamos a hacer interpretaciones extensivas. Y por eso es que en una sesión completa, pues el círculo de abogados, y justamente fue una sesión que estuvo a mi cargo, conversamos y revisamos las infracciones, porque muchas de ellas son puntuales, ¿no? Y es así que la propia ley, en este caso el TUO de la ley 27444, establece que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva, como les mencionaba, o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden, dice la normativa, especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente. A través de la tipificación de infracciones, no se puede imponer
el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas. Y en la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación con idéntico supuesto de hecho, idéntico fundamento respecto de aquellos, dice la norma, delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadores, ¿no? Porque obviamente no existe, o mejor dicho, existe la prohibición de sancionar dos veces por lo mismo. Pero veamos cómo esta tipicidad parte justamente de un listado de infracciones y gravedad, leves, graves o muy graves, que ha sido establecido en la ley. En este caso, en el Decreto Supremo 019-2006 TR, y que de manera clara señala cuáles son las infracciones. Hay situaciones en las cuales no se va a ver una situación pues comprendida dentro de una infracción y en ese supuesto se considerará que por un tema de tipicidad, esta no puede ser sancionada. Esto porque la actuación de las infracciones de las autoridades administrativas se rige por un principio de legalidad. Y esto es que toda entidad actúa de acuerdo a lo que la ley establece. Y bajo esa lógica, cuando se trata de infracciones propiamente, todas estas son típicas, es decir, establecidas en la ley. Si no está en la ley, no puede ser sancionable. Tal vez nuestra primera impresión es que todas las infracciones van a poder subsumirse dentro de aquellas que están establecidas. Sí, muchas veces las infracciones, de acuerdo a cómo han sido previstas, tienen una interpretación que permite la comprensión de otros hechos, pero veamos cómo la ley establece también que esta interpretación no se debe hacer de manera extensiva. Por ejemplo, existe un artículo que establece que las infracciones que estén reguladas en la ley de hostigamiento sexual, específicamente en el artículo 11, son sancionables. Pero ese artículo establece determinadas obligaciones. Por ejemplo, la difusión de información o las capacitaciones. No comprende, por ejemplo, la obligación de las empresas de realizar evaluaciones anuales, con lo cual ya vemos cómo esta obligación, por más que esté asignada a las empresas, no es pasible de una infracción y por eso mismo es que no es fiscalizable en muchos casos. Tal vez no desde el frente propiamente de la norma de hostigamiento sexual, pero sí puede ser parte, por ejemplo, de una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando se trate del cumplimiento de las auditorías de inspección, perdón, las auditorías de riesgos psicosociales que son obligatorias de realizar de manera anual, ¿no? Entonces, veamos cómo hay en muchos casos situaciones en las cuales no se van a encontrar típicamente dentro de un supuesto, infracciones que no se van a encontrar típicamente, eh, perdón, hechos que no se van a encontrar típicamente dentro de un supuesto eh, de infracción, pero ya vemos, dependiendo de la connotación, imaginemos que esta evaluación anual, por ejemplo, nos lleve a un accidente de trabajo. Si es así, podríamos considerar que hay una infracción muy grave por un hecho que atendiendo a un incumplimiento en seguridad y salud, también tiene como consecuencia un accidente o la afectación o lesión de una persona, ¿no? Entonces, veamos cómo pueden estar relacionadas con hechos que finalmente sí son sancionables. No hay interpretación extensiva de lo típicamente regulado como infracción, pero sí los hechos pueden calzar en otras infracciones que estén relacionadas y que estén típicamente reguladas.
También tenemos en la normativa de la ley 27444 el principio de licitud, ¿no? Y en este caso, pues, sin duda, todo supuesto que sea sancionable, perdón, denunciado, ok, todo supuesto que sea denunciado, pues, ok, voy a antes terminar de leer aquí una pregunta. Justo estaba leyendo la pregunta. Nos dice José Luis, la empresa paga CTS fuera de fecha, pero el acta solo dice incumplimiento de beneficios sociales. ¿Es tipificación contundente o genérica? ¿Se puede sancionar? Gracias por tu consulta. En el caso del pago de la CTS fuera de la fecha, pues veamos cómo allí la solución inmediata sería que mediante una medida de requerimiento se establezca el pago de intereses. Y además, nos dices que en ese caso, no entiendo, no ha habido esta actuación, sino que inmediatamente te han impuesto un acta y esta dice que se incumplió los beneficios sociales. Bueno, hay una multa muy grave específicamente que establece el no pago de CTS, ¿no? E inclusive, si mal no recuerdo, está referido a el no pago oportuno. Con lo cual, por allí estaría el incumplimiento. Pero creo que ahí también habría que revisar un tema de debido procedimiento, ¿no? Porque lo lógico sería que dentro del procedimiento de inspección te otorguen en una medida de requerimiento la oportunidad de cubrir el pago de intereses para eh, sobrellevar, subsanar el hecho de que pagaste de manera inoportuna, ¿no? Lo he visto en varios casos en los cuales frente al pago inoportuno, uno acredita el pago de intereses y la infracción, pues, razonablemente no se considera impuesta, no se impone, perdón. Creo que ese es... Sí, ok, estamos al día con las preguntas. Igual, cualquier pregunta o duda que tengan pueden colocarlo en el chat. Vamos a ver ahora el principio de licitud. En este caso, cuando se trata de licitud, es muy similar a la buena fe, ¿no? Y entonces dice el inciso 9 del artículo 248 que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario. Y es así que, por ejemplo, durante una investigación, pues si una empresa, perdón, una persona denuncia, un trabajador, una persona denuncia que en una fábrica se está llevando adelante, eh, pues una serie de explotación infantil o inclusive explotación laboral en general, pues en esos casos la SUNAFIL de inmediato no va a imponer multas, sino que va a inspeccionar y por eso es que inicialmente se acercará mediante una visita presencial para revisar si es que efectivamente existe esta situación de incumplimiento, ¿no? No es algo inmediato. Y así, en todos los supuestos de investigación, siempre se va a presumir la licitud, que en este caso, que quienes son los administrados se acercan a la autoridad con la información veraz, verídica en sus manifestaciones, en sus respuestas a los requerimientos, ¿no? Muchas veces, tal vez les ha pasado, cuando se valoran las declaraciones juradas de las empresas, yo he visto ocasiones en las cuales la propia SUNAFIL, la autoridad, cuestiona el contenido y lo da por no válido a pesar de que no hay prueba contrario.
Y en esos casos, obviamente, atendiendo a la presunción de licitud, pues debe cuestionarse ese pronunciamiento de la autoridad, ¿no? Más aún si es que existen más bien eh, pruebas, evidencias que corroboren esa presunción de licitud, que corroboren la verdad de aquello que se está declarando. Obviamente, cuando existan pruebas a contrario, pues la autoridad privilegiará obviamente un criterio diferente al de la empresa, ¿no? Al de la empresa investigada, pero esto ya depende mucho de cuál sea el acervo probatorio al momento de analizar el caso. Pero en principio, la autoridad no tendría por qué declarar o considerar que la información que presenta la empresa es falsa, salvo que existan pruebas sobre ello. Imaginemos que una empresa declara que pues el trabajador se había comprometido y había aceptado la reducción de su sueldo. Y para eso la empresa presenta un convenio, pero el trabajador señala que no firmó en ningún momento ningún convenio y más bien al inicio de la relación del trabajo firmó dos hojas en blanco en la parte final que le obligaron a firmar esos documentos porque pues es una práctica de la empresa, ¿no? La empresa para cubrirse en ciertas situaciones hace firmar hojas en blanco por parte de los trabajadores ingresantes para llenarlos con los textos que le convengan. Renuncia o como en este caso, una reducción de sueldo. Del texto del convenio que la empresa aduce, el trabajador firmó y el trabajador no reconoce. Imaginemos que en ese texto la firma se observe no inmediatamente al final del texto como es lo regular, ¿no? Si yo tengo un texto, por ejemplo, lo normal es que si yo tengo, por ejemplo, un texto hasta aquí, pues la firma esté inmediatamente aquí, ¿no? Consecutivamente a el final del texto. Pero en este caso, imaginemos que el texto, la firma se encuentra al final de la hoja, ¿no? Y eso hace también sospechoso eh, verificar la credibilidad del documento, además de que la inspección del trabajo entrevista a otros trabajadores y sí se señala que justamente han incurrido en esas prácticas, ¿no? De manera anónima tomó la declaración de otros trabajadores y confirmaron que habían sido obligados a esa práctica, a ingresar a la empresa a trabajar dejando firmados documentos en blanco. Pues bajo esa lógica, obviamente, si bien la autoridad inicialmente podía presumir la licitud de ese convenio de reducción de sueldos y tal vez entrar a revisar el contenido para ver la validez de los términos en que se había acordado esa reducción de sueldo. Luego de todo este nuevo acervo probatorio, la declaración de la persona afectada que no reconoce el documento y los testigos que confirman que es una práctica de la empresa el presentar hojas en blanco firmadas, pues ya vemos cómo la autoridad tiene pruebas a contrario que hacen determinar que justamente el documento que presentó la empresa es pues falso, ¿no? Pero veamos cómo de inicio la autoridad presume la licitud de todos los documentos de ambas partes, ¿no? También puede ocurrir del lado contrario, ¿no? Pensemos un trabajador que presenta una hoja en la cual establece que la empresa se ha comprometido respecto a cierto beneficio con este trabajador por determinado plazo en ciertas condiciones, pero la hoja tiene el espacio que dice empresa, pero no está firmado por la empresa. De principio, la autoridad, la inspección, podría presumir que es válido y que finalmente la empresa no lo firmó por un descuido, una omisión, pero le entregó su cargo al trabajador. Pero luego de las indagaciones puede determinarse lo contrario o confirmarse lo que diga el trabajador. Entonces, cada caso dependerá justamente del contexto
de revisión, de investigación que realice la autoridad en base a los documentos, a las declaraciones a las que tenga acceso. Pero en principio, siempre presumirá la autoridad la legalidad de la licitud, perdón, de los documentos. Gracias, Wilmar. Wilmar nos dice, en caso que la empresa no realice los pagos de CTS, AFP ni beneficios sociales, pero sí realiza el descuento al trabajador porque continúa trabajando a pesar de que la SUNAFIL realizó la fiscalización. Bueno, en ese caso, si la empresa no ha realizado esos depósitos de CTS, ni AFP, ni pagos de beneficios sociales, entiendo que pues únicamente el descuento sería de AFP, ¿no? El que ha realizado el trabajador, pero ha existido una fiscalización por parte de SUNAFIL. Como parte del proceso de SUNAFIL, si reciben una medida de requerimiento, la empresa debería cumplir con esto y obviamente subsanar todos esos adeudos por CTS y beneficios sociales que tenga pendientes. Esa sería la recomendación. De lo contrario, estas constituirían infracciones sancionables para las cuales, terminado el procedimiento sancionador, si no lo subsanas, pues, perdón, terminado el procedimiento de investigación, si no subsanas, ya daríamos paso a una etapa sancionadora en la cual la multa ya puede imponerse de manera efectiva contra la empresa. ¿No? Y entonces, para evitar eso, sería recomendable que subsanen esa infracción, ese incumplimiento. Y bueno, lamentablemente, Wilmar, en muchos casos, efectivamente, las empresas tienen en curso los procedimientos de inspección, pero como estos procedimientos de fiscalización determinan cuál es el incumplimiento y cuál es la multa por pagar y el requerimiento no tiene ese carácter de ejecutoriedad que tiene un proceso judicial, muchas veces las empresas impugnan esos pronunciamientos ante SUNAFIL y no ejecutan la acción de subsanación, de cumplimiento que debería, ¿no? En este caso, pagar pues la CTS, la FP y los beneficios sociales, sino que lo que prefieren es no pagar y continuar impugnando, cuestionando aquello que la SUNAFIL les está imputando como incumplimiento y requiriendo como hecho subsanable, ¿no? Eso es un poco lo que sucede en muchos casos. Por eso es que en algún punto de las sesiones conversábamos que muchas veces resulta con mayor ejecutividad aquello que se reclama en vía judicial, porque los jueces tan pronto conocen que no se cumple una resolución, una orden judicial, pues los jueces inmediatamente dan pase a una etapa de ejecución en la cual requieren el cumplimiento bajo la imposición de multas o también como persona que demanda, persona demandante, ¿no? El ex trabajador, por ejemplo, o el trabajador puede exigir también una medida cautelar, es decir, que embarguen las cuentas de las empresas o los bienes de la empresa deudora para que así pues se paguen los adeudos laborales que se tengan a un trabajador.
Y en todo caso, Wilmar, también me quedé pensando en tu caso porque eh, si el trabajador continúa laborando, pero la empresa sí realiza el descuento, pero ¿por qué no lo paga, no? Bueno, en el caso de la AFP, ¿no? ¿Por qué no lo paga? Entendería que en el caso de la CTS y otros beneficios sociales, lo que hay es una falta de liquidez, pero en el caso de la AFP, si sí te están descontando, o bueno, descontando a la persona afectada, pues, ¿por qué no lo cancelan también a la AFP? Porque prefieren también mantener esa liquidez. Mm, creo que tal vez habría que revisar cuáles son las razones también de esa empresa para no pagar, ¿no? Oh, entiendo, son 3 años que no realizan los aportes. Bueno, igual las AFP cuando toman conocimiento de estos casos, porque obviamente em, de acuerdo a las planillas, a la AFPNet, se puede verificar que son trabajadores por los que no está pagando los aportes. Las AFP también realizan reclamos de cobro, ¿no? A nivel judicial por estos asuntos. Hay estudios especializados que las propias AFP contactan para hacer esos reclamos. Entonces, para esta empresa, muy probablemente también puedan surgirle este tipo de juicios por parte de estas AFP. Ojo con eso, ¿no? O sea, no va a tener solo casos ante SUNAFIL, posibles casos ante el Poder Judicial por los trabajadores que están con beneficios sociales adeudados, sino también la propia AFP persigue a sus deudores, en este caso las empresas que no estén cumpliendo con pagar los aportes que retengan. Porque recordemos que los aportes de la AFP, del Sistema Privado de Pensiones, son aportes que las empresas retienen del sueldo de los trabajadores para luego transferir a las AFP, ¿no? Oh, entiendo, Wilman nos cuenta aquí que son aparentemente 3 años que no realizan aportes y que han decidido cambiar la razón social. Lamentable, ¿no? Porque básicamente es un fraude respecto a este incumplimiento de obligaciones, ¿no? Que surge de este incumplimiento de obligaciones. Pero bueno, igual no van a ser librados porque ya sabemos que inclusive a través de una denuncia anónima ante SUNAFIL, y en el caso de la propia AFP, pues al ver el incumplimiento de pago de aportes, igual van a ser perseguidos mediante estos casos, ¿no? Sí, Wilmar, en todos los casos siempre surgen los intereses, ¿no? Tanto en los aportes que hayan dejado de cancelar al FP, cuando ya corresponda el pago, pues se les va a requerir con intereses. Y en el caso de beneficios sociales, CTS, gratificaciones, vacaciones, todas ellas deberán cancelar con intereses. Gracias, Jesús. Jesús nos dice, en vacaciones, mi boleta no registra mi asignación familiar. Em, La remuneración vacacional está conformada por el ingreso básico y también comprende la asignación familiar, ¿no? Legalmente, si esa empresa
estaría incurriendo en un incumplimiento. Gracias, Julio. Julio nos dice, los casos de beneficios sociales de deuda de una empresa no prescribe. Te cuento que en los casos de una empresa que te adeude beneficios sociales, pues esta empresa está obligada y le es exigible pagarte tus beneficios sociales si es que los reclamas hasta 4 años luego de tu cese. Ese es el plazo de prescripción, 4 años posteriores al cese. Si prescriben y es de 4 años, ¿no? Ok, creo que esas son las preguntas hasta ahora. Sí, ok. Tenemos luego el principio de causalidad. En este caso, pues este principio establece que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o la activa constitutiva de la infracción sancionable, ¿no? Cualquiera que haya cometido la conducta, pues será la persona sancionada. Ese es el principio de causalidad. Esto evidentemente pasa porque, pues, quien es el sujeto responsable de una conducta es aquel que tendrá que responder ante la SUFTAFIL como el imputado de la comisión de la infracción y también del pago de la multa o de cualquier otra acción de sanción que se determine. Y para esto, por ejemplo, si pensamos en un incumplimiento a la seguridad y salud que haya causado un daño a un trabajador, pero dentro del procedimiento de investigación vemos que esta infracción no va a resultar imputable porque el trabajador fue quien incurrió en una acción subestándar y no más bien la empresa en una condición subestándar, es decir, que el propio trabajador incurrió, pensemos en una negligencia, porque se quitan los equipos de protección personal, pues en esos casos, bajo un criterio, un principio, perdón, de causalidad, la responsabilidad no recaerá en la empresa, el empleador, sino más bien en el propio trabajador y por tanto no habrá infracción imputable. Igualmente, si por ejemplo tenemos empresas que deben responder solidariamente, pues en ese caso, bajo un principio de causalidad, la responsabilidad se hará extensiva, no solo al empleador que registra el personal en planilla, sino también a la tercera empresa que solidariamente debe responder por este asunto, ¿no? Tal vez es una tercera empresa que es cliente de un servicio de tercerización o de intermediación o una empresa que contrata personal de una contratista, pues en esos casos vemos cómo la responsabilidad se hace extensiva y esta causalidad también lo determina así. Ahora veamos el principio de non bis in idem. Este principio determina, es también conocido como no dos veces lo mismo. ¿Y qué determina este principio? Que, por ejemplo, no se puede imponer de manera sucesiva o simultánea una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho cuando se traten de los mismos sujetos, hechos y fundamento. Y esta prohibición se extiende a las sanciones administrativas
salvo que haya un supuesto de continuación de infracciones, ¿no? Pero en principio no se puede sancionar dos veces lo mismo. Y bajo este principio, inclusive, pues tenemos casos en los cuales un mismo hecho, pues si está el mismo sujeto, el mismo hecho y el mismo fundamento, no va a poder ser sancionado, ¿no? Salvo el supuesto de continuación de infracciones, es decir, cuando se encuentra en trámite, eh, perdón, cuando incurra una empresa, ¿no? Un investigado, un administrado de forma continua y para esto se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite que se le ha solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción en dicho plazo, ¿no? Entonces, solo en ese caso, si ya transcurrieron 30 días hábiles desde la fecha de la última imposición de la sanción, pues podremos aplicar por el mismo hecho y fundamento y sujetos una nueva infracción, pero de lo contrario, no. Ojo con esto, ¿no? Porque se otorga legalmente esta garantía para que no se puedan imponer de manera sucesiva o simultánea una pena o una sanción administrativa por el mismo hecho, en el mismo caso en que se aprecie la identidad, dice la ley, del sujeto y hecho y fundamento. Ojo. Esto no significa que, por ejemplo, si yo tengo un procedimiento administrativo en curso ante la SUNAFIL, pero además tengo un proceso penal sobre un mismo tema, pues no vaya a ser juzgado bajo la instancia penal, ¿no? Es una instancia totalmente diferente. Diferente es el caso de la autoridad judicial, en el cual si existe un mismo sujeto, hecho y fundamento, pues sí, el proceso administrativo se suspende para dar pase al proceso judicial, el cual, luego de que se dirima el conflicto en ese proceso, ya se reactivará el proceso administrativo. Y y como último principio tenemos el principio de irretroactividad. Pero antes voy a leer aquí unas consultas. Gracias, Carmen. Carmen nos dice, un locador que durante el año tiene corte de 2 meses para no generar continuidad, ¿puede demandar desnaturalización? Gracias por tu consulta. Sí, puede demandar desnaturalización, claro que sí. Lo importante en el caso de vínculos laborales de personas que formalmente están reconocidas con algún vínculo civil, como este caso, ¿no? Tú tienes formalmente un locador, pero si en la práctica se comporta como un trabajador, porque tú como empleador o el empleador lo dirige, lo fiscaliza o lo sanciona, pues evidentemente de cara a la autoridad, a un juez o a la SUNAFIL, se trata de un trabajador, independientemente de este corte de continuidad. Ahora, sí es cierto, solo para completar el comentario, Carmen, que existe jurisprudencia en la cual establece que la continuidad no debe verse afectada, perdón, se ve afectada si es que mejor dicho, no se ve afectada si los tiempos de quiebre, de interrupción del vínculo, cualquiera que sea, en este caso civil, es de 1 mes, ¿no? Ese es el periodo que hay en ciertas jurisprudencias. Entonces, si hay periodos de 1 mes inclusive, se considera que hay continuidad. En tu caso veo que el periodo es mayor, 2 meses,
Pero si, por ejemplo, del trato hacia esa persona vemos que hay un vínculo laboral, es decir, como empleador los dirigen, los fiscalizan, los sancionan. Además, en cuanto a la remuneración, tiene, por ejemplo, una remuneración que es todos los meses la misma, e inclusive en los meses que corresponden gratificaciones o meses en los cuales la persona podría aducir que existió vacaciones, le han pagado esos beneficios tal cual un trabajador y, por ejemplo, cumple un horario asistiendo presencialmente a la empresa y hay testigos de eso o registros de asistencia que acrediten ello, pues en la realidad estamos ante un trabajador, independientemente de esta no continuidad, ¿no? Entonces, no es un elemento que de manera decisiva nos elimine la idea, el criterio judicial que existe un trabajador, ¿no? Hay otros elementos que sopesan la balanza a favor de que es un trabajador, ¿no? Y que habrá que analizar en tu caso. Gracias Jesús por tu consulta. Él nos dice, me despidieron en enero del 2018 y fui repuesto en agosto del 2019. De enero del 2018 hasta agosto 2019 no me pagaron mi AFP. Ok, entiendo que durante el periodo de remuneraciones de vengadas no te pagaron tu AFP. Cuando dices no me pagaron es porque no te le entregaron. Ya existen pronunciamientos judiciales que establecen que en el caso de remuneraciones de vengadas, la empresa del monto de las remuneraciones de vengadas debe descontar el monto correspondiente al FP y pagarlo directamente a en este caso, a la AFP, ¿no? A la administradora de fondos de pensiones. Entonces, por ahí habría un incumplimiento de la empresa si es que te descontó, pero, perdón, si es que te pagó las remuneraciones de vengadas, te descontó lo que correspondía de AFP a esas remuneraciones de vengadas, pero finalmente no lo ha cancelado a eh, la AFP. Ok, veo aquí un nuevo comentario donde dices, mi abogado no pidió los de vengados. Ok, pero fuiste repuesto en 2019. Bueno, creo que, ok, es por eso que la empresa no me paga. Bueno, judicialmente tendrían que requerirlo, ¿no? Y respecto a los plazos de reclamo, pues tendrías que revisar ya con tu abogado cómo están manejando los plazos, ¿no? Porque no quisiera adelantarme a darte ninguna opinión adicional porque veo que es un caso muy particular, ¿no? Pero normalmente es lo que ocurre, ¿no? Que si uno es repuesto, pues de manera como una pretensión complementaria, pues también se solicita las remuneraciones de vengadas, ¿no? Mm. Ok, creo que esas son las preguntas. Finalmente tenemos el principio de irretroactividad. Este establece que, obviamente, cuando yo tengo un hecho, una conducta a sancionar, esta se rige por las leyes que están vigentes. Pero dice la norma, salvo que sean más favorables. ¿Y esto qué supone? Si yo, por ejemplo, tengo una multa al día de hoy, pues obviamente se rige, cometo, perdón, una infracción al día de hoy, pues obviamente la multa que se me va a imponer se rige por
la tabla de multas vigente al día de hoy. Pero pensemos que durante el procedimiento sancionador, ¿no? Este todavía concluye, imaginemos, en el 2027. Y en el 2027 justo cambia la tabla de multas y de manera favorable para la infracción que yo cometí. Si ese es el caso, pues podría esta nueva tabla de multas del 2027 aplicarse de manera retroactiva a mi infracción que ocurrió en este año 2026 y ha sido parte de este proceso de 2026, ¿no? Entonces veamos cómo la regla es de inmediatez, pero salvo que haya un la situación favorable de aplicar alguna ley de manera retroactiva. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en las tablas de multas y en función a los montos en que se han establecido también estas, ¿no? En base a los criterios que se han establecido, lo cual pueden revisar en la norma, por ejemplo, que está en el Sistema Peruano de Información Jurídica, en el SPIJ, sistema al cual les recomiendo siempre recurrir para que tengan la norma actual, pero también tengan el registro de cuáles han sido los cambios de esa norma en el histórico, ¿no? Y puedan mirar ahí cómo la norma ha evolucionado, sobre todo cuando se trata de graduar multas y revisar la tabla de multas, ¿no? Para efectos de justo de esta irretroactividad. Muchas gracias entonces por unirse a esta sesión. He respondido las preguntas que han tenido, inclusive algunas que pues estaban por ahí fuera del tema de principios que estamos abordando el día de hoy, pero habiendo justamente el tiempo, pues he aprovechado en darles respuesta, ¿no? Siempre es la idea que puedan absolver todas sus dudas o consultas. Si tienen alguna última duda o consulta, los leo. Em, bueno, por aquí Jesús me dice gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o consulta adicional. Eh, Parece que todo ha quedado claro, así que muchas gracias a ustedes por haberse unido a la sesión. Y bueno, ya saben, recordar que los principios a veces podemos pensar que no tienen aplicación dentro del procedimiento, pero ya en los ejemplos que les he puesto, veamos cómo cuando tengamos que ejercer defensa en nuestros descargos o en nuestros recursos, siempre podemos recurrir a ellos. Pero saber que la aplicación de esos principios no es gratuita. ¿A qué me refiero? Hay que saber de qué se trata el principio y también, muy importante, saber qué dice la ley sobre los supuestos que nosotros necesitamos aplicar o que nos están sucediendo, ¿no? Entonces, esos supuestos de eximentes, de excepción, por ejemplo, pues, ojo ahí, ¿no? Los invito entonces a revisar la ley 28806 y su reglamento, porque esas es justamente las fuentes principales de aquellas actuaciones que deben realizar las autoridades, en este caso la SUNAFIL, y se deben ver plasmadas justamente en las resoluciones que nos notifican y frente a las cuales ejercemos defensa. Los principios Jesús los podemos encontrar en la ley 28806, pero también los podemos encontrar, en este caso, como lo he puesto en la presentación a la cual van a poder acceder, en el tubo de la ley 27444, ¿no? En el artículo 248 están también los principios del procedimiento sancionador. Gracias.